La historia de El Dorado es mucho más que un simple mito. Es, en realidad, la crónica de una obsesión. Una obsesión que se llevó por delante vidas, que destruyó fortunas y que al final acabó cambiando el curso de la historia. Vamos a desentrañar qué hay de verdad detrás de esta leyenda dorada. Durante siglos, miles y miles de personas, conquistadores, aventureros, soñadores, se lanzaron a las selvas más impenetrables de América. ¿Y qué buscaban todos? Pues lo mismo, una ciudad legendaria que, según se decía, estaba hecha completamente de oro. La inmensa mayoría de ellos sencillamente nunca volvió. Se los tragó la inmensidad de la selva, consumidos por las enfermedades, el hambre o la pura desesperación. El coste humano de esta búsqueda es simplemente incalculable. Pero ojo, la verdadera causa de su muerte no fue el oro como metal, murieron por la idea del oro, por esa creencia casi fanática en una recompensa final, absoluta, que justificaba cualquier sacrificio. Y ahí es donde reside la auténtica tragedia de esta historia. Bien, pero ¿cómo nace una idea tan potente, tan destructiva? Pues la respuesta es bastante sorprendente. El mito no empezó con una ciudad, sino con algo mucho más humano, un ritual. El propio nombre, El Dorado, al principio no se refería a un lugar, se refería a una persona, el Hombre Dorado. El origen de todo es la figura de un jefe del pueblo muisca, en lo que hoy es Colombia. Todo arranca con este ritual. En su ceremonia de investidura, el nuevo jefe se cubría el cuerpo entero con polvo de oro, y desde una balsa en el lago sagrado de Guatavita se sumergía como una ofrenda para los dioses. Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro fatal. Cuando los conquistadores españoles oyen hablar del Hombre Dorado, lo interpretan a su manera, claro, a través de su propia ambición. La lógica que aplicaron fue simple. Si un hombre puede cubrirse de oro, tiene que existir una fuente de oro inagotable, una ciudad, un reino. Y de repente, un acto espiritual profundo se transforma en un objetivo económico, en un mapa del tesoro. A partir de ese malentendido, la leyenda ya no paró de crecer. Y lo más curioso es que no era una leyenda estática, no, se movía, cambiaba y se hacía más grande con cada fracaso. Con cada expedición que volvía con las manos vacías, la historia se exageraba para justificar el siguiente intento. Primero, buscaban al hombre. Como no lo encontraron, decidieron que tenía que vivir en una ciudad de oro. Cuando tampoco encontraron la ciudad, supusieron que era la capital de todo un reino dorado. Y al final, de un imperio entero. Y aquí vemos una paradoja muy humana, ¿verdad? Con cada fracaso, con cada pista falsa, la ciudad dorada no se desvanecía. Al contrario, crecía en la imaginación colectiva. La desesperación era el combustible del mito, haciéndolo cada vez más grande, más inalcanzable y, por lo tanto, mucho más deseable. Pero claro, esta leyenda, que no paraba de crecer, tuvo un precio terrible, un coste que se mide en vidas y en cordura, todo oculto tras el brillo cegador de un sueño. Pensemos en esto. Hombres que lo tenían todo, conquistadores ricos, nobles, vendieron sus fortunas, dejaron atrás a sus familias y reunieron ejércitos enteros para lanzarse a lo desconocido, apostándolo absolutamente todo a un simple rumor. Una vez en la selva, se enfrentaron a un horror que apenas podemos imaginar. El hambre era una constante. Los relatos de la época hablan de gente hirviendo sus propios cinturones de cuero para poder comer algo, y en los casos más extremos, la desesperación llevó al canibalismo. Luego, por supuesto, estaban las enfermedades, enemigos invisibles contra los que no tenían ninguna defensa. Fiebres, infecciones. La propia selva, con su humedad y sus misterios, se convirtió en un adversario mortal que los diezmaba poco a poco. Y cuando la desesperación superaba a la disciplina, llegaban los motines. La desconfianza y la violencia destrozaban los grupos desde dentro. Compañeros que habían salido juntos como camaradas terminaban matándose entre ellos por una sospecha o un trozo de pan. Al final, la verdad es bastante cruda. El Dorado como lugar nunca mató a nadie, porque nunca existió de la forma en que lo imaginaban. Fue la idea, esa obsesión que se instaló en sus mentes, la que realmente los aniquiló. Pero esta historia va más allá de las expediciones fallidas. El mito del Dorado es, en el fondo, un espejo. Un espejo que refleja el choque brutal entre dos formas completamente opuestas de ver el mundo. El centro de todo el conflicto se puede resumir en la percepción del oro. Para los europeos era muy simple, riqueza, un bien económico para poseer y acumular. Punto. Pero para los pueblos indígenas el oro era algo completamente distinto, tenía un poder espiritual, no era algo para tener, sino algo para ser, una conexión con lo divino. Y esta es la clave de toda la tragedia. Los conquistadores no llegaron con la intención de entender una cultura o un ritual, llegaron buscando poseer un recurso. Y en ese proceso, transformaron un significado sagrado en un objetivo material, y arrasaron con todo a su paso.
Sería fácil ver todo esto como una simple historia antigua, algo que pasó hace mucho. Pero la verdad es que el mito de El Dorado sigue hablándonos hoy. Es un reflejo de una tendencia humana que sigue muy viva. En el fondo, El Dorado es la promesa de un atajo. Es esa fe en que existe una solución mágica, una inversión milagrosa, una tecnología revolucionaria que nos dará una recompensa total sin el esfuerzo que conlleva. Esa idea no ha desaparecido, para nada, simplemente ha cambiado de forma. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. ¿Fue El Dorado simplemente una mentira? ¿Un cuento que se fue de las manos? ¿O fue en realidad algo más? ¿Una excusa? ¿La justificación perfecta para la conquista, para la violencia? Todo en nombre de una ciudad dorada que, casualmente, siempre estaba un poco más allá, al otro lado del siguiente río. Ahí queda la reflexión.